trauma cerrado, ya explicó su compañera los síntomas que van a definir la gravedad de un trauma, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Repetir 2 veces. Ya. Signo de rebote positivo. Resistencia muscular. Ya, eso es el abdomen agudo, la resistencia de la pared. Neumoperitoneo. Ilio. Ausencia de ruido. Bien. Entonces, ante todo traumatismo cerrado de abdomen que ustedes encuentran ya esos signos característicos, ustedes están pensando que puede haber una lesión grave, sea de intestino delgado o sea de intestino grueso. En lo que respecta al trauma cerrado, para que se lesione con trauma cerrado el recto llano me parece pero dificilísimo, ¿no? Porque eso ya está, primero extraperitoneal y segundo está cubierto por toda esta parte ósea. Entonces aquí viene el retroperitoneo, porque prácticamente el recto llano es extraperitoneal. Entonces difícilmente ahí va a haber una lesión de tipo cerrado. Ahora, cuando las lesiones son abiertas, entonces lógicamente siempre va a ser mandatorio hacer una laparotomía exploradora, que eso ya lo hablamos cuando son heridas penetrantes, siempre laparotomía exploradora. Cuando son el traumatismo cerrado, observación, si es que hay esos signos que acabamos de escribir, igual ya tendrá que hacerse una laparotomía, ¿ya? Y si no, pues la observación y los medios diagnósticos que enumeraron ya son. Ahora, vamos a las heridas. ¿Qué hacer cuando abrimos y encontramos ya lesiones del intestino delgado? Entonces, las lesiones del intestino delgado son más fáciles de tratar. ¿Por qué razón? Porque primero que nada el intestino delgado es muy largo, entonces podemos hacer resecciones de amplias porciones de intestino delgado sin que vaya a haber una consecuencia mayor. Segundo, las bacterias en el intestino delgado son en menor cantidad que en el intestino grueso. Entonces nosotros podemos hacer resecciones, supongamos que encontremos aquí un orificio. Entonces si es solo un orificio, por ejemplo una herida de cuchillo que solo perfora aquí, entonces ¿qué vamos a hacer? Las famosas aretas de Bayán que ustedes ya aprendieron, y cerramos. ¿Ya? Si fuera una herida mayor, o sea ya con laceración, entonces ¿qué tenemos que hacer? Una resección intestinal de este pedazo y vamos a hacer una anastomosis intestinal terminal de estos dos segmentos, ¿ya? Que se puede hacer en forma primaria, es decir, en el transcurso de esa misma laparotomía exploradora se puede cerrar el intestino delgado, no hay ningún problema, ¿ya? Se puede hacer anastomosis intestinales. Y por último, si hay una lesión mayor, se puede resecar un segmento completo y se puede anastomosar el extremo de acá con el extremo de acá y hacer también la anastomosis resecando un buen segmento, si que hay, por ejemplo, múltiples perforaciones en esa zona. Ahora, vamos al intestino grueso. Aquí sí ya esto cambia totalmente. ¿Por qué? Porque aquí las bacterias pues hay por millones, y si ustedes tratan de hacer un cierre primario en un paciente que viene herido, politraumatizado, entonces lo que va a pasar es que ese paciente ustedes lo cierran, se va a abrir eso, se va a infectar, va a venir una peritonitis con riesgo de muerte para el paciente. Entonces aquí viene la clasificación que hace. Supongamos, si solo hay un hematoma, que sería la lesión 1 de colon, entonces simplemente lo que vamos a hacer es poner refuerzos en la serosa, es decir, esto no ha penetrado todas las capas, ¿verdad? Solo hay un hematoma. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es poner puntitos de Lembert solo en la serosa para tratar de que ese hematoma no se vaya expandiendo, porque eso es otro riesgo. El hematoma, si no hacemos nada, ese hematoma que es pequeñito, el vasito que está sangrando, puede seguir sangrando y hacerse un hematoma enorme. Entonces, primero, solucionar esto con puntitos de Lembert. Segundo, cuando ya hay un hematoma con laceración, que sería la segunda clasificación,
Si no es muy grande, igual se puede proceder a hacer un refuerzo de la serosa con puntos de Lemmer. O sea, el tratamiento no varía en esos casos. El tercer caso, cuando ya hay una laceración que abarca el 50% y que ya puede haber penetrado en el colon, es decir, ya esto aquí hay un orificio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese mismo orificio lo abocamos a través de la pared abdominal y hacemos una colostomía. O sea, esta es la pared abdominal. Entonces, si yo aquí tengo un orificio, lo que hago es que suspendo el colon y ese orificio que estaba aquí lo hago salir acá. Entonces es una colostomía, si ven, que queda en esta forma, ¿no? Así y así. Ahí está la colostomía. El mismo orificio lo dejo abocado. Cuando ya la laceración es mucho mayor, es decir, ya hay una sección de más del 50%, entonces ya no va a ser el tratamiento con este tipo de colostomía, sino que supongamos aquí ya está prácticamente seccionado el intestino, casi todo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer una colostomía en cañón de escopeta. ¿Qué significa? Que el extremo de acá lo voy a abocar así y el extremo de acá lo voy a abocar así. Entonces prácticamente quedan aquí dos huecos, dos anos contra natura, ¿no? Por eso se llama en cañón de escopeta. Ese es otro tipo de colostomía. Fíjense bien la diferencia, ¿no? Esta es la misma asa que yo la trepé. Esta es en cambio ya dos asas que están diferentes, abocadas. En la segunda no va a salir nada. Están abocadas diferentemente. ¿Ok? Y la tercera variedad es cuando tenemos acá abajo la lesión, cualquiera de estas lesiones graves ya están acá abajo. Entonces podemos hacer otra técnica que se llama la técnica de Hartmann. Que va atrás. Es decir, si yo tengo una sección por aquí, que también se puede hacer este tipo de tratamiento cuando hay tumores, cuando hay divertículos, etcétera, en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abocamos solamente esta asa de aquí, esto que viene aquí, lo abocamos a la pared abdominal y el otro segmento lo cerramos acá, lo cerramos y lo cubrimos con peritoneo posterior. Entonces queda solamente esta asa hacia afuera y esto queda aquí peritonizado. Eso se llama la técnica de Hartmann. Es una tercera variable que ustedes pueden tener. Yo quiero decir que Ahora, cuando hablamos de las lesiones que explicó su compañera en todo este trayecto, ¿ya? Entonces se puede hacer también, si que esto está muy lesionado, se puede hacer esta técnica para evitar que las materias fecales sigan viniendo por esta zona que está con graves daños. Se puede hacer la técnica de Hartmann y dejar aquí, como usted decía, los drenajes, ¿verdad? ¿Qué drenajes? uy, no me acuerdo. Los presacros. Presacros. Exactamente, dejar amplios drenajes hasta que esto cicatrice. ¿Ya? Por último, hay una técnica que cuando la lesión aquí es más grave todavía, después se puede introducir, bajar el colon y meterlo por adentro, por aquí. Pero eso ya son técnicas más avanzadas. lo regresa al estado inicial. Que se hacen combinadas, ¿no? Un equipo cirujano opera de abajo y otro equipo opera de arriba. Claro, eso ya es más complicado. Bien, entonces, pero para ustedes lo básico es eso, ¿no? Entonces, cuando se van a encontrar con heridas de colon, siempre de preferencia dejar colostomías.
difícilmente intentar una reparación primaria, porque ya les digo, eso es un colon que no está preparado. Para operar colon, nosotros siempre cuando ya veamos colon con el alumno que le toque dar ese tema, vamos a ver la preparación de colon. Eso tiene que hacerse siquiera 3 días antes de la cirugía, no una operación programada, con lavados que vienen desde arriba hacia abajo, enemas de abajo hacia arriba, antibióticos por 3 días. Entonces nosotros vamos a tener un colon limpiecito, y eso sí nos va a permitir en la misma cirugía abrir, sacar lo que está malo y anatomosar sin necesidad de dejar colon. A ver, diga. Ah, no, ya contestó la pregunta. Es que pasa que yo... Ya te... Gracias. Ya.